43% son mujeres. 51% de estos casos se encuentran relacionados a viajes que ha hecho el paciente que ha sido confirmado. Se mantiene la transmisión a nivel comunitario en el área metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, Tierra del Fuego, y tenemos transmisión local en conglomerados en Santa Fe y en Córdoba. 21 son las provincias que han notificado y se han confirmado casos. La cantidad de fallecidos actualmente asciende a 34, con un promedio de edad de 68 años. 72 pacientes permanecen internados en cuidados críticos en terapia intensiva. 256 casos ya han sido dados de alta, 220 de manera transitoria y 36 ya de manera definitiva. 5.144 casos han sido descartados negativos por exámenes en el ANLIS-Malbrán y análisis epidemiológico. Esta situación se da en un contexto a nivel mundial en donde 823.626 casos han sido informados a nivel global con 40.598 fallecimientos. 188.751 casos son confirmados en América y 3.400 los fallecidos en nuestro continente. Contarles que ese porcentaje de personas que han sido confirmadas positivas con antecedente de viaje, ese 50% que se viene manteniendo, es un promedio desde el inicio de la epidemia y que a partir de los últimos tiempos la mayoría de los nuevos casos confirmados son contactos estrechos o personas en conglomerados o casos comunitarios. El porcentaje de positividad en relación a los casos, a las muestras tomadas y a las positivas es de promedio también 19,61%. Este indicador se construye con los laboratorios que van sumándose a la notificación, como decimos siempre, tanto de los positivos como de los negativos, y ese proceso está también en construcción por la descentralización del laboratorio y por la incorporación de más laboratorios en las provincias. Las altas, 256, 220 transitorias y 36 definitivas, también van aumentando, y en ese contexto es importante compartir algunos conocimientos nuevos y algunas lecciones aprendidas de otros países. El tema de la transmisión y de la importancia del aislamiento social preventivo obligatorio, el tema del esfuerzo que requiere del sistema de salud público, privado, de cada una de las 24 jurisdicciones, que los casos sospechosos realicen un aislamiento en un lugar que no sea su domicilio en lo posible, es muy importante porque hemos visto y nos han compartido su experiencia otros países que se han visto transmisión en los convivientes, en esos contactos estrechos que tiene cierta dificultad hacer un aislamiento domiciliario. En caso que no sea posible, en caso que sea necesario hacer el aislamiento domiciliario, tener esa precaución de ese metro de distancia, del lavado de manos, de la higiene respiratoria, del ventilar los ambientes y limpiar las superficies muy intensamente en ese digamos, contacto de un caso sospechoso, un caso confirmado y sus convivientes. Y en ese sentido también, en el marco de esta reprogramación del ingreso de personas que están en el exterior, volver a recalcar la inmensa importancia que tiene su aislamiento social preventivo obligatorio, que se queden en su casa, que estén en el contexto de la mayor medida de aislamiento posible, y una medida que se está recomendando a partir de ayer con esta nueva programación de ingresos es que los convivientes de las personas que lleguen de viaje, aunque no hayan ido de viaje,
también deben hacer el aislamiento con ese familiar, con ese conviviente que ha llegado de viaje. Y este es el motivo, que se ha visto que los convivientes de esas personas han sido infectados y al salir esas personas se ha favorecido la transmisión del virus. Entonces, si bien estamos en aislamiento social preventivo obligatorio y todos tenemos que estar en casa, si esos convivientes son personal esencial y tienen algún permiso, ese permiso no va a ser habilitado para realizar esa cuarentena. El número de personas que están en terapia, 72, también recordamos que es relevado en todas las jurisdicciones, realmente es un número que nos muestra que el sistema de salud no está siendo tensionado todavía por este virus y que las camas de terapia intensiva, en función de las disponibles, 72 es un número que muestra que epidemiológicamente la situación, a pesar de seguir confirmando nuevos casos, no está desbordando el sistema de salud. Y queríamos compartir con ustedes cómo se construye toda esta información en relación a la recolección de información y la sala de situación del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Este es el resumen de noticias de Chacra Televisión de cada mañana, en el cual comenzamos, como es de hábito, para informarlos, cada uno desde nuestro hogar, en función de la cuarentena obligatoria, acerca de cuál es el estado de situación respecto del coronavirus en la República Argentina. Para ello, el informe completo, detallado, que aportan desde el Ministerio de Salud de la Nación. Tuvieron ustedes en directo cuál es el número de infectados hoy en nuestro país, lamentablemente cuáles son los decesos que se han sumado respecto de esta situación que está atravesando no solo la Argentina, sino buena parte del mundo en general, pero también las recomendaciones diarias para ello. Pero nosotros ahora te vamos a contar cómo está en este momento la ciudad de Buenos Aires y también cómo está buena parte del país y las noticias que tenés que conocer. Así está Buenos Aires en este momento, en una jornada en la que, luego de las lluvias de anoche que preanunciaba el Servicio Meteorológico Nacional, ha descendido notoriamente la marca térmica, porque en este momento en la ciudad de Buenos Aires hay 16 grados centígrados, la sensación térmica es menor, 14 grados, según señala, insistimos, el Servicio Meteorológico Nacional, y por otra parte indica que la humedad ya ha descendido sustancialmente, es del 67%. Estas imágenes de la ciudad casi desierta, sin actividad, tienen que ver justamente con lo que se ha determinado como un decreto de necesidad y urgencia, que justamente la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos, con las excepciones del caso que se publicaron en el día de ayer en el boletín oficial y que nosotros informamos oportunamente. Pero vamos a repasar en esta ciudad casi desierta cómo es si tenés que salir obligatoriamente porque sos parte del personal de excepción que en esta pandemia puede salir a la calle o que debe trabajar en ese marco porque sos servicio de personal público para colaborar con esta situación. La situación es la siguiente: subtes en este momento en la ciudad de Buenos Aires están circulando con la frecuencia del feriado, todas las líneas, ninguna está interrumpida, circulan con frecuencia de feriado. A modo de servicio, si estás por salir cuando ya transcurrieron casi 15 minutos de las 9 de la mañana, te contamos que los colectivos también están circulando con frecuencia de feriado, no solo en la ciudad, sino en el Gran Buenos Aires, con esa frecuencia. Mientras tanto, en el caso de los trenes, también están circulando con frecuencia de feriados y en el caso del ferrocarril Urquiza, con la frecuencia de los fines de semana, que es un tanto más, tiene una cantidad más de vagones que la habitual para los días sábados y domingo, es decir, reduce el número, pero tiene más que en un feriado tradicional. Insistimos, se trata del ferrocarril Urquiza. Otro dato a tener en consideración mientras mirás cómo está la ciudad de Buenos Aires: está rigiendo el certificado único para todos aquellos que deban salir de sus hogares. Es el único documento válido. Hasta ayer se encontraba en buena parte del día colapsada la página que permite, ingresando los datos y las razones por las cuales la persona debe salir de su hogar y abandonar momentáneamente la cuarentena, pero entienden, según puntualizaron de manera formal, que desde ayer, y por eso se hizo más laxa la fecha de puesta en vigencia de este certificado único de circulación,
ya se puede tramitar. ¿Quiénes están exceptuados? Solamente te contamos 3 o 4 grupos sociales que están exceptuados para que lo tengas en consideración. Quienes trabajan en medios de comunicación, aquellas personas que se desarrollan en la sanidad, médicos, enfermeras y vinculados, quienes ofrecen un servicio como el de recolección de residuos, quienes transportan alimentos, caudales o, en otro de los casos, combustible para poder abastecer a la población, y aquellos que son funcionarios y están convocados para desarrollar sus actividades en el marco de esta cuarentena. Así está en este momento, con una temperatura que, insistimos, es de 16 grados, la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos, por supuesto, a lo largo de toda la jornada de información que vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes. El primero de los informes lo ponemos ahora en pantalla para que tengas todos los datos. La OTAN debe evitar que la pandemia de coronavirus se convierta en una amenaza a la seguridad. Eso aseguró el miércoles el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, quien advirtió que Rusia o los grupos terroristas podrían aprovecharse de la crisis. La tarea principal de la OTAN es proporcionar seguridad y defensa a casi 1.000 millones de personas, por lo que nuestro objetivo principal es garantizar que esta crisis de salud no se convierta en una crisis de seguridad. Las medidas para tratar de frenar la propagación del virus han obligado a los aliados de la OTAN a recortar los ejercicios militares. Pero Stoltenberg insistió en que esto no significa que la capacidad de la alianza para defenderse se debilite. A su vez, si bien la OTAN no tiene equipos médicos propios para desplegar, está actuando como un foro para que los aliados intercambien solicitudes de ayuda, además de facilitar el transporte de suministros. El miércoles, un avión militar despegó de Turquía con mascarillas, equipos de protección y gel desinfectante para Italia y España, los dos países más afectados de Europa. A los que están en casa y pudieron quedarse un ratito más en la cama como consecuencia de que están trabajando, en muchos casos home office, le dicen por estas horas, trabajar en casa, decimos nosotros, les decimos a levantarse, ya son las 9 de la mañana con 15 minutos a ponerse en actividad para seguir desarrollando cada uno sus tareas, como siempre, contribuir en esta situación compleja que está atravesando desde el punto de vista no solamente sanitario, sino también económico y financiero la República Argentina, y sobre lo cual hemos venido informando. Nos vamos ahora al norte de la República Argentina, viajamos hacia Salta, y allí, a partir de esta jornada, comienza a realizarse el muestreo. Esto es, se descentraliza el muestreo que hasta ahora se hacía en un único lugar en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual ya advirtieron desde el Ministerio de Salud que es posible que los datos acerca de personas infectadas pueda crecer exponencialmente, pero que no tendría que ver con que efectivamente se estén registrando más casos que los que hasta ahora se venían notificando, sino que habrá una posibilidad de testear en distintos puntos de la República Argentina. Los test ya fueron entregados sobre fines de la semana pasada, pero comienzan a entrar en vigencia. Fíjate cómo va a ser en Salta. Una vez que llega la muestra al laboratorio, primero es recepcionada en la puerta del laboratorio, en la entrada, se decontamina la caja que llega, luego que se ha decontaminado se introduce esa caja en el flujo laminar, que es un BCL2, para preservar la muestra, y al operador. En ese momento es abierta, se identifica que la ficha corresponda con el material de envío y comienza el proceso en la cabina. Una vez que se hace la extracción del genoma de ese material para ver si está presente el virus, se realiza en otra área la técnica de biología molecular, que es la PCR específica, para identificar primero si está presente un genoma de influenza A o B, o para identificar coronavirus. Esta es una técnica que lleva una serie de pasos que comienza con la extracción del genoma, como dije, después el proceso de la mix de la PCR, y luego que tenemos todo eso en la placa correspondiente, se lo coloca en un termociclador, que es un real time, para ver la evolución del genoma, si está presente, y si no, nos va a dar una curva, esa es la forma que nosotros lo observamos en una pantalla de computadora.
Si no está presente, la curva no se amplifica. Todas las notificaciones se realizan a través del CISA. Nosotros todos los resultados lo notificamos por este medio que va directamente al Ministerio Sala de Situación y ellos son los encargados de bajar los resultados a las distintas áreas. Si tenemos mucha demanda, podemos demorar 48 horas. Ahora, si tenemos poca demanda y las muestras llegan en un horario en donde podemos hacer todo el proceso, lo podemos llegar a tener en el día. Pero todo esto está sujeto a la demanda y a la cantidad de muestras que nos lleguen. Vamos a comenzar seguramente ya con todas las directivas y el instructivo que nos impriman hoy día, mañana a trabajar para poder decir ya estamos preparados para hacer el coronavirus. El tiempo en sí va a depender de que la técnica sea exitosa y la podamos poner a punto. Esto no es algo tan rápido. Es una técnica muy delicada, minuciosa, lo llamamos in-house, que lleva su tiempo para poderla optimizar. Todas las personas que tengan alguna patología o sospecha, hagan una consulta precoz, tome en cuenta los contactos, que así tratamos de que si cada uno se aísla, evitamos la propagación del virus. Y en esta recorrida que hacemos cada mañana nos vamos ahora hacia Chile. Saben ustedes que fue un país que a posteriori de lo que hizo la República Argentina decidió también adoptar una cuarentena, que en un principio no fue tan férrea, pero que con el devenir de los días el titular del Ejecutivo de ese país fue tratando de endurecer en función de buscar resultados para que aminore lo que sería el contagio. Estas son las últimas novedades de lo que ocurre en el país trasandino. El gobierno de Chile informó el martes que existen 2.738 personas registradas con la COVID-19 en todo su territorio, con 12 fallecidos al momento. Las autoridades sanitarias de ese país sudamericano dieron cuenta de 289 casos nuevos, con 4 nuevos fallecidos mayores de 60 años y con enfermedades de base. Ayer se registraron 289 casos nuevos, acumulando 2.738 casos desde el 3 de marzo. Debemos lamentar, hay 4 nuevos fallecidos, acumulando un total de 12. Estos fallecidos corresponden a personas adultas con otras enfermedades de base. Aseguraron además que hay 138 pacientes en unidades de cuidados intensivos, 108 de ellos conectados a ventilación mecánica, de los cuales 13 se encuentran en estado crítico. Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre las 9 y las 21 hora local del lunes 30 de marzo, cuando se realizó el balance. En ese contexto, desde el Ministerio de Salud, acordaron extender la cuarentena total en la isla Rapa Nui por 2 semanas, además de prolongar por otros 6 días la cuarentena total en 6 comunas de la región metropolitana, que concentran más de la mitad de los casos de COVID-19 a nivel nacional. El Ejecutivo ha declarado cuarentena en otras ciudades del país, a la vez que ha instalado aduanas y cordones sanitarios, toques de queda y militares que controlan el tránsito y el cumplimiento de las medidas. El país sudamericano ha cerrado sus fronteras y suspendido las clases y labores no esenciales, a la vez que ha recomendado a los ciudadanos mantenerse en sus casas. Volvemos ahora a la República Argentina y a la producción agropecuaria. Y en ese marco saben ustedes, y los hemos ido informando acerca de la suspensión de muchos encuentros, eventos que estaban previstos realizarse, muchos de ellos que tienen que ver con incorporar técnicas, con mejoras desde el punto de vista del conocimiento para los productores agropecuarios relacionados con la maquinaria, así como también con exhibiciones vinculadas con asociaciones de criadores de equinos, así como también de vacunos, exposiciones de índole rural. Todas han sido suspendidas, por supuesto, en función de la cuarentena, así como cualquier otra actividad que reúna un número importante de personas. En ese marco, quisimos saber cómo se están desarrollando otras actividades que tienen que ver con el día a día. Recuerden ustedes que para poder circular, los productores agropecuarios están exceptuados de obtener este certificado único de tránsito, porque se deduce que justamente tienen que moverse de uno a otro lado para poder
buscar los insumos necesarios en el caso de la producción ganadera e incluso movilizar en el caso de la hacienda para que pueda ser comercializada. Pero ¿cómo continúa la cuestión, por ejemplo, con la producción porcina? El sector porcino nacional está como la mayor parte de las cadenas productivas del país, pasando por una situación de mucha incertidumbre y tratándonos de acomodar a esta situación actual, que sin ninguna duda era totalmente inesperada. No lo digo por la presencia del virus, sino por entrar en un periodo de cuarentena total, en el cual no estábamos acostumbrados, nunca se había realizado en el país y fue algo que el gobierno tuvo que tomar con una decisión, a mi entender, correcta, pero también muy abrupta. Y entonces, bueno, eso genera un desorden, no cabe ninguna duda, un desorden social, porque nos priva de hacer un montón de cuestiones que normalmente las personas hacemos en nuestro quehacer social diario. Bueno, entonces en la cadena porcina lo que se empezó a generar es problemas logísticos, problemas de circulación, inclusive empezó a haber provincias que tomaron medidas de circulación diferentes a las nacionales, o sea, por ejemplo, Córdoba bajó una declaración jurada para transitar dentro de la provincia los productores que tenían respa en la provincia, mientras que otras no lo habían hecho de la misma manera, así que bueno, se fueron acomodando las situaciones. El sector empezó a ver una autorización para tránsito nacional y aquellas provincias que tenían una autorización diferente o exigían alguna autorización diferente, los productores la fueron bajando para las páginas web y adaptándola. Hubo al principio algunos problemas de abastecimiento que también se fueron solucionando. Yo creo que esto, en la medida que vamos ganando, entre comillas, la experiencia del día a día, también vamos solucionando este tipo de problemas. Hoy las redes sociales y el contacto a través de los grupos de productores o el contacto con las autoridades que uno tiene realmente facilitan estos procesos. Lo que hay en estos momentos sí me preocupa como sector es que esto también está impactando en el consumo interno. El hecho de que la gente no se pueda mover, el hecho de que haya mucha gente que no puede ir a trabajar, sin ninguna duda que está haciendo que la gente sea mucho más restringida en sus compras y eso puede impactar seguramente en una actividad como el porcino que apunta al mercado interno. Algunas organizaciones prevén una caída del consumo de aproximadamente el 20%. Por supuesto, esto dependerá de la duración de la cuarentena y de una serie de factores que yo creo que nadie hoy puede predecir, pero sin ninguna duda que una de las preocupaciones que personalmente más tengo en el sector es la caída del consumo, que por supuesto enlentece la demanda y al enlentecerse la demanda en una actividad tan dinámica como es el sector porcino, se dificulta la entrega de animales y eso perjudica y complica mucho al productor. Así que bueno, esto es lo que me preocupa, pero sin ninguna duda que reitero, hay mucho más incertidumbre que certidumbre de lo que puede pasar y todo hay que monitorearlo día por día, ver la evolución del virus, lo principal es cuidarnos la salud, por supuesto, y seguir todo el tiempo que sea necesario con esta cuarentena y nos iremos acomodando, como se está acomodando el sector, para ir transcurriendo este tiempo sin el menor de los inconvenientes posibles. Así que yo creo que ese es el mensaje que se le debe dar al productor, que esto es un trabajo diario, una planificación diaria y tratar de acomodarnos a los mercados locales, regionales o nacionales de la mejor manera posible. No hay una receta, cada productor va a tener que generar una estrategia para, reitero, paliar estos momentos difíciles. Fuertes repercusiones tuvo la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la víspera, en un centro que tiene que ver claramente con lo que es la salud en términos generales, porque estamos refiriéndonos al presidente Alberto Fernández en un sanatorio que tiene que ver con el gremio de los camioneros, porque básicamente es un servicio hospitalario que vienen ofreciendo desde hace un tiempo, pero claro, no con la misma capacidad y oferta que hoy se está poniendo en marcha, que se puso en marcha hace muy pocas horas. Recordemos que ha estado allí previamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que previo a esto, ya en la era de la gestión de Mauricio Macri, también el propio Moyano había estado al frente de un acto en el cual específicamente inauguró este nosocomio. Pero fíjense lo que decía Alberto Fernández, el presidente de la Nación, ayer en presencia de Hugo Moyano. Yo siempre digo que Hugo a esta altura
Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca, nunca cedan, sean como él. Sean como él. Lo vi yo. Le contaba a Axel. Una vez me tocó cerrar una paritaria porque Néstor se había ido a China y se había llevado a todos los ministros y me dejó a mí como jefe de gabinete, tuve que cerrar la paritaria de los camioneros. Había un momento que le dije, pará, Hugo, por favor, le estás pidiendo de todo. Y le sacó de todo a los empresarios, ¿pero para quién? Para los que trabajan. Nada para él, para los que trabajan. Eso es un dirigente gremial. Sépanlo. Y ese dirigente gremial que representa hoy a gente de enorme valor, que la sociedad argentina ha recuperado, la gente que nos transporta las comidas, los medicamentos, las que nos deja vivir en un momento, en una instancia como esta, que como bien dice, representa a los que recogen basura y a los que llevan millones en caudales, en camiones de caudales. Ese es el dirigente que en esta instancia muestra la solidaridad que hace falta. ¿Se acuerdan que les dije que volvíamos para ser mejores? Estamos siendo mejores, Hugo. Estamos siendo muchos mejores. Les agradezco a todos y a los abrazo y los felicito por esto que han hecho. De verdad, felicitaciones, Hugo. Felicitaciones, Liliana. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Ya 32 minutos transcurrieron desde las 9 de la mañana. Les recordamos la marca térmica en la ciudad es de 16 grados, la sensación térmica es de 14 grados centígrados. Hoy, 2 de abril, muchas veces lo olvidamos porque el feriado adelantado, el feriado pospuesto, y perdemos noción de por qué razón se conmemoran algunas fechas. Pues bien, hoy, día 2 de abril, no es una celebración, sino una conmemoración y homenaje que le debemos todos los argentinos a los caídos y a los héroes que han peleado en la guerra de las Islas Malvinas. Desde Chacra Televisión, humildemente, y con este pequeño video que nos muestra un territorio del planeta Tierra que le pertenece a la República Argentina, nos vamos a ir a la pausa por nuestro homenaje, insisto, a los héroes que lucharon en la guerra por las Islas Malvinas argentinas. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode, cleaned up the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to feel without the corners you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita.
Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Continuamos en esta edición de la mañana de Chacra TV Noticias y queremos recordarte que te acompañamos en vivo todos los días. Toma nota, recordalo. Si querés estar informado, vos quedate en casa, nosotros te llevamos todas las noticias. Desde las 9 de la mañana en vivo todos los días y hasta las 10. Luego tenemos nuestra edición de la tarde a partir de las 18 horas. A las 20, el resumen de noticias de esta jornada. Y por supuesto podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, donde a cada minuto durante toda la jornada vamos ofreciéndote la información, trabajando desde nuestros hogares para que vos estés muy bien informado. No te olvides, vos quédate en casa. Nosotros viajamos y te llevamos, por ejemplo, a España, uno de los países más complicados por estas horas con el coronavirus. Estas son las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en España. Allí tenés las imágenes justamente de la Plaza Central en Madrid. Fíjate, casi desierta. Una de las naciones que más tiempo tardó en determinar una acción de cuarentena, sea cual fuere. Hagamos un brevísimo repaso de lo acontecido hasta llegar a esa España que están viendo hoy en el corazón de la Plaza Central madrileña. En diciembre pasado, en Guam, en China, y aquí debemos hacer un paréntesis muy importante que los diarios del mundo ya están reflejando. Hay un posible rebrote que se registró en el día de ayer en Guam, en China, donde comenzó esta enfermedad y donde hace 48 horas comenzaron a disminuir las medidas cuarentenarias, comenzaron a circular los vehículos con mayor frecuencia y habilitarse los que por supuesto están permitidos, considerando que hay muchos mercados callejeros que fueron virtualmente eliminados. Decíamos, comenzaron a funcionar nuevamente varios mercados, todos alertas con esta información que puede impactar en el mundo entero. Decíamos, en diciembre nace allí esta enfermedad que se expande por motivos aún no conocidos, aunque hay muchas teorías al respecto, hacia Italia, concretamente en el norte, donde la enfermedad se expande y toma una virulencia inusitada. Y desde allí, un país limítrofe, un país cercano a buena parte de lo que es la Comunidad Económica Europea, comienza a girar hasta llegar a España, donde en una primera instancia el gobierno español no toma medidas cuarentenarias preventivas, sí de otra naturaleza, frente a un fuerte reclamo de la ciudadanía que se expresó con marchas callejeras, con aplausos en sus domicilios y hasta con distintos formatos de reclamos similares a lo que sería un cacerolazo, le exigen, insistimos, desde la ciudadanía al gobierno español adoptar algún tipo de medida para tratar de paliar esta enfermedad. Se adoptan estas medidas, de acuerdo con algunos sanitaristas internacionales, habrían sido tardías, lo cual, según señala la estadística, colocaron a España durante varias jornadas
como el país con mayor cantidad de afectados, lugar que perdió en este tristísimo ranking mundial a manos de los Estados Unidos, que ahora se ha transformado en el país con más casos detectados e incluso con mayor cantidad en este momento de reproducción o expansión de este virus, que es letal para buena parte de las personas que tienen enfermedades preexistentes, no para el resto de la población. Esto es importante darlo a conocer, es lo que indican los sanitaristas, no nosotros, que no somos entendidos en la materia, solo periodistas. Solo tiene un nivel de mortandad del 2% a nivel internacional, de acuerdo con las estadísticas que hoy hay. En ese marco, así está en este momento España, Madrid, la Plaza Central. Allí, saben ustedes, están ya sobre el final de lo que es el periodo más frío y por tanto más complejo, y con una temperatura en Madrid en este momento que alcanza los 12 grados centígrados. 12 grados en Madrid, España, y allí la situación en esta gran aldea global en la que el planeta Tierra se ha transformado y en el que es inviable no tener conexión entre uno y otro. Volvemos ahora aquí a la República Argentina y les vamos a contar que en las últimas horas, concretamente la víspera, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Luis Basterra, se reunió con los integrantes de la mesa de enlace. ¿Cómo? Por teleconferencia, naturalmente. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, mantuvo una videoconferencia con los referentes de las 4 entidades de la mesa de enlace. Estamos hablando de Jorge Chemes, de CRA, Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina, Carlos Gianisotto, de Coninagro, y Daniel Pellegrina, de SRA. Durante la conversación se identificaron las problemáticas referenciadas al movimiento de personas y bienes, cadenas de pagos y el funcionamiento de aduanas y también los puertos, además de la necesidad de mantener un correcto aprovisionamiento de la sociedad, tanto para el consumo de las familias argentinas como para el comercio internacional. Y en este sentido, se acordó mantener un contacto permanente y continuar trabajando con la identificación de problemáticas para resolver cada caso de manera puntual. Asimismo, se determinó también la importancia de que los sectores empresariales y gremiales definan protocolos que garanticen la seguridad de los trabajadores, como la sanidad y el correcto funcionamiento del flujo de la producción. Venimos informando acerca de lo que ocurre en los países de la región, por supuesto, decíamos en esta gran aldea global. Venimos diciendo que en Brasil hay una fuerte controversia entre buena parte de la ciudadanía y el presidente de ese país. El presidente calificó a la pandemia como una gripecita, oportunamente, lo que generó una fuerte polémica, y se ha mostrado en público besando, abrazando a la gente, señalando que Brasil no puede parar, e incluso en las últimas horas puntualizó que esta decisión de muchos países de la región de adoptar una cuarentena obligatoria es una oportunidad para que Brasil no pare y se posicione económicamente. Señala que adoptar medidas cuarentenarias más fuertes por estas horas sería la debacle económica de los cariocas. En ese marco, fíjense cómo respondió por tercera noche consecutiva ayer la ciudadanía en el país vecino. Las protestas contra Jair Bolsonaro no cesan. Miles de personas en las principales ciudades de Brasil volvieron a protagonizar un cacerolazo masivo contra el presidente ultraderechista por su reacción en torno a la crisis del coronavirus. La protesta coincidió con un nuevo discurso de Bolsonaro, quien sigue restándole importancia al asunto. Vuelvo a repetirlo, el efecto colateral de las medidas para combatir el coronavirus no pueden ser peores que la enfermedad. Mi responsabilidad como presidente va más allá de los próximos meses. Preparar a Brasil a retomar las actividades, reorganizar nuestra economía y mover todos nuestros recursos y energía para que Brasil sea más fuerte después de esta pandemia. Una pandemia que Bolsonaro calificó al comienzo de una pequeña gripe. En discrepancia con las recomendaciones de los expertos, el mandatario sigue promoviendo acciones contra las medidas de cuarentena, como aquí en una visita a un mercado. La red social Twitter ya censuró videos de Bolsonaro, argumentando la violación de las reglas de contenido. También Facebook y YouTube realizaron medidas similares al considerar que sus videos fomentan la desinformación en torno a la lucha contra la pandemia. Ante la amenaza del coronavirus, el país sudamericano está convirtiendo estadios de fútbol en hospitales, como aquí en Sao Paulo y Río de Janeiro.
Las autoridades brasileñas prevén que la pandemia llegará a su auge a partir de fines de abril. Y en el marco de todo esto, mucha gente se replantea cuál es el rol que ha desarrollado el ser humano sobre el planeta Tierra en los últimos siglos, más allá de la producción agropecuaria sostenible, que es la que permite que cada día tengamos los alimentos sobre nuestra mesa en la Argentina y en el mundo. Máximo un productor tecnificado como el argentino, que cuida como pocos su propio recurso, como lo es el suelo, sabiendo que de él, de ese suelo y de su buenas prácticas agropecuarias en términos generales depende no solamente, como decíamos, la producción de alimentos esenciales para la ciudadanía, sino también el futuro del planeta. Independientemente de ello, bueno, por estas horas hay imágenes que circulan a través de las redes sociales del mundo con lo que representa que los seres humanos nos mantengamos en casa, que no haya la polución tradicional de los vehículos girando sobre las grandes autopistas, la extracción que provoca la minería o el petróleo, y claramente como esto los animales que están volviendo a zonas que claramente no son las que les permiten vivir mejor, como en las grandes ciudades, sino que, bueno, tiene que ver con esta decisión internacional de poder estar en nuestros hogares para tratar de paliar esta pandemia. Frente a eso, bien vale la pena replantearse lo que significa la actividad forestal y la sostenibilidad y la clara diferenciación entre lo que es bosque nativo y el bosque forestal. Estas 820 hectáreas de pino, eucalipto y bosques naturales están ubicadas en el límite del municipio de Cajamarca en el Tolima, colindando con el departamento del Quindío. El predio, debidamente registrado ante el ICA, pertenece a una empresa que explota madera para la fabricación de papel. El ICA tiene varias misiones en estos cultivos forestales. La principal es la vigilancia fitosanitaria para el control de plagas y enfermedades, pero hay otra labor delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es el registro de los predios dedicados a esta actividad con fines comerciales. Y las remisiones de movilización para el transporte de productos de transformación primaria. Las labores que nosotros hacemos es que las personas naturales o las personas jurídicas realizan esta actividad en el ICA para poder llegar a hacer legal su transporte. Actualmente en el Tolima hay 4.800 hectáreas registradas de las especies de pino. Están también otras especies como eucalipto, teca, melina, las cuales representan un 70% de estas 4.800 hectáreas registradas. Una vez registrados los predios, las autoridades de control pueden hacer seguimiento al material que se moviliza desde el campo hasta las plantas de producción, para evitar principalmente el robo de madera y la explotación ilegal de material en zonas de reserva natural. Es llenar un formulario que se pueden acercar a cualquier oficina donde haya presencia del ICA, y allá se les suministra la información y el formulario o un correo electrónico con el certificado de libertad y tradición, donde acredite la propiedad de la tenencia, el certificado catastral, un mapa o croquis de ubicación de llegada y de la plantación, el uso del suelo, que nos va a permitir analizar dónde está ubicada la plantación, si tiene algún tipo de restricción ambiental. Se verifica el área, la especie, y hacemos la parte de monitoreo fitosanitario. Una vez cumpla con esto, que no estén cerca de fuentes hídricas, que no estén en zonas de protección, que nosotros también verificamos esto, hacemos georreferenciación del área, y con todos estos datos vamos allá a oficina a hacer el informe y verificar toda esta información que vimos. Con toda la documentación en regla, los transportadores de las empresas registradas pueden hacer la movilización del material sin problema por todas las carreteras del país. La policía está en coordinación con el ICA para verificar en cualquier momento vía electrónica la procedencia y destino de cualquier cargamento. Los camiones que transportan la madera deben de llevar cada uno su respectiva remisión, que es expedida por el ICA, quien nos hace control para el transporte.
la compañía hace la solicitud al ICA de las revisiones y en los frentes de cosecha existe una persona encargada de los despachos y es quien controla dichas revisiones. En este cultivo, el ICA hace inspección trimestral y monitoreo de plagas para mantener la sanidad y la calidad del producto final. La compañía tiene un departamento encargado del control de plagas y enfermedades. Este programa consiste en campo de realizar unos rastreos fitosanitarios trimestrales donde si se llega a encontrar algún caso particular, la compañía entra a un programa que existe que se llama el Sisfito, donde deposita toda la información y posteriormente el ICA toma la información y nos hace las visitas y nos dan las sugerencias a seguir. El proceso de extracción de la madera comienza con la tala de los árboles de entre 18 y 21 años de edad. Luego los troncos son llevados por cables hasta los patios para posteriormente distribuirlos en lotes donde manualmente los trabajadores realizan la labor de descortezado y apilado. Luego, esta máquina agrupa los troncos ya listos y los sube a los camiones transportadores. Algo que se debe tener en cuenta en el aprovechamiento forestal dentro de las fincas de la compañía es que debemos de respetar el 100% los bosques naturales existentes. Solo aprovechamos las plantaciones que hemos sembrado y cultivado a través del tiempo. Una vez tengamos 10, 15 hectáreas cosechadas, procedemos a hacer la preparación y el establecimiento de las mismas. De este sitio salen anualmente hacia el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca 900.000 toneladas de madera que se convierten en papel y 200.000 más para la fabricación del papel que se denomina reciclado, el cual se elabora con otros productos que quedan luego del proceso principal en esta plantación. Actualizamos algunos datos del tiempo. La sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados. Y continuamos con un tema que tiene que ver con la tierra, con la sostenibilidad y por supuesto también incorporamos otro término tan utilizado en los últimos tiempos y que tiene que ver con el cambio climático y en muchas oportunidades incluso mal utilizado. Vamos a ver ahora si efectivamente esta cuestión del cambio que se ha dado en la temperatura en distintos puntos del planeta está afectando o no a la concreción o a que se estén registrando, no a la concreción, a que se estén registrando incendios. Los incendios forestales se han convertido en una pesadilla para Australia. Desde septiembre del año pasado, las llamas han arrasado bosques milenarios, al tiempo que han cegado vidas humanas y provocado una auténtica catástrofe en la fauna del continente. Han muerto más de 1.000 millones de animales, incluyendo especies icónicas como koalas o canguros. Estas imágenes corresponden al Parque Nacional de Paluma. Un equipo de Canal Sur Televisión las grabó hace ahora una década durante una expedición de científicos del CSIC. Poco queda ahora de estos inmensos eucaliptos que han sucumbido al fuego. Los eucaliptos necesitan el fuego. Después de un incendio, la ceniza cubre el suelo y protege a las semillas de insectos y predadores. En la naturaleza australiana, los bosques de eucalipto, de manera espontánea, arderían cada 5 o 10 años. Pero el problema es que si hay actividades humanas cerca, como la minería, los bosques llegan a arder todos los años. En cambio, llevando a cabo una estrategia casi militar, según palabras del propio gobierno australiano, se han conseguido salvar los prehistóricos pinos Wollemi,
que dan nombre al Parque Nacional situado al noroeste de Sídney. Estos pinos sobrevivieron a los dinosaurios. Cuando vimos que se acercaba el fuego, supimos que teníamos que hacer todo lo posible para salvarlos. No se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Solo quedan 200 en el planeta. Tenemos que hacer todo lo posible para protegerlos y garantizar que puedan sobrevivir en el futuro. Las enormes masas de humo de los incendios de Australia llegaron a alcanzar la estratosfera. Recorrieron miles de kilómetros, afectando las condiciones atmosféricas a nivel mundial debido a las ingentes emisiones de dióxido de carbono. Lo comprobaron los satélites de la NASA. Pero lo que está ocurriendo en Australia es un aviso de lo que puede suceder en otros lugares del mundo debido al calentamiento de la Tierra. Hemos visitado la Universidad de Córdoba, donde se encuentra el laboratorio y unidad docente de defensa contra incendios forestales para encontrar respuestas. Evidentemente, en las circunstancias en las que hay unos cambios en los que la temperatura se manifiesta fuera de sus rangos, incrementándose por encima de lo que pueden ser los valores promedio, humedad relativa que está más baja, incluso fuera de lo que son las épocas estacionales asociadas, ¿no? Pues genera también incertidumbre. El cambio en el clima y las consecuencias en los ecosistemas han modificado también el comportamiento de los grandes incendios forestales. Se está comprobando que las propagaciones a través de las copas de los árboles es más frecuente. En consecuencia, las dimensiones de las llamas son mucho mayores, el potencial energético es mucho mayor y hace enormemente complejo e inseguro las operaciones de extinción. La tendencia, en la medida que los pronósticos de incremento de temperatura en los próximos 20, 25, 30, 40 años implica un ascenso, podemos sospechar que la dificultad de extinción y los costos asociados van incrementándose. El cambio climático podría estar también detrás de las cada vez más frecuentes olas de calor, corrientes subsaharianas de masas de aire muy calientes que antes se quedaban en Andalucía y en la zona del Levante español, pero que ya alcanzan el norte de la península, prolongando su duración. Supone un fuerte estrés en especies que no estaban acondicionadas a esa realidad, como pueden ser las del norte de España, el noroeste, pero también nos encontramos con que hay una permanencia de altas temperaturas, con muy poco descenso por la noche de esas altas temperaturas y bajadas de humedad relativa. Ambos factores son enormemente influyentes en la desecación y en la generación de humedad del combustible fino muerto muy bajas, ¿no? Que hace que sea muy fácil la ignición y la propagación. Bueno, Juan Ramón, con este escenario... Y ante un gran incendio forestal, es fundamental establecer el modelo sobre la dinámica y la energética expansiva de las llamas. Nosotros venimos desarrollando en el laboratorio una línea de trabajo muy interesante, generando maquetas de fuego que están entre 2 y 4 hectáreas, en donde generamos una propagación de evolución libre. En ese territorio contamos con un despliegue de sensores que permiten recoger registros térmicos, drones que permiten captar la evolución de las llamas, radiómetros que permiten medir la cantidad de kilovatios metro cuadrado que reciben determinados objetos que puedan apantallar las llamas. En conjunto, un monitoreo integral en el ánimo de avanzar en el conocimiento con dos fines. Uno, por una parte, entender mejor el comportamiento libre de los fuegos en los incendios forestales y asociarlo a la necesidad de crear silvicultura preventiva adecuada en términos de eficacia. Una línea de investigación importante sobre la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas frente al fuego es el proyecto Bees for Fire, que este laboratorio realiza en colaboración con otros organismos oficiales con financiación europea. La puesta en práctica de este modelo, cuando se desarrolle, es muy interesante, ya que va a permitir a los gestores del territorio ayudarlos en su toma de decisiones en cuanto a qué tipo de infraestructura diseñar, con qué características, para que sean realmente eficaces y económicamente nos salga rentable hacerlo. La ciencia y la tecnología han logrado avances importantes en la lucha contra los incendios forestales. En este laboratorio ambos conceptos se trabajan a diario. Ha permitido desarrollar conocimiento, y esos conocimientos significan modelizaciones, y esas modelizaciones significan capacidad de predecir. Indiscutiblemente con el soporte de tecnología asociada a una sensorización, incluso en la parte operacional,
permite tener menor incertidumbre en la gestión del combate, en la lucha contra los incendios en cada sesión de operaciones de extinción veraniega, digamos, ¿no? Entre equipo Alfa y Bravo. Hoy Bravo va a estar en ignición, Alfa en control. Los llamados fuegos prescritos son otra herramienta de conocimiento sobre el comportamiento de los incendios. Tienen dos tipos de beneficios para todos. Uno es en la formación del personal de extinción, porque cogen experiencia y pueden aplicar ese fuego en condiciones reales ante la lucha con grandes incendios forestales, que cada vez tenemos más, por desgracia. Y luego tenemos que verlo como una herramienta de prevención más, es una herramienta como puede ser un desbroce. La colaboración entre este laboratorio y el Plan Infoca es muy estrecha. Los investigadores analizan los resultados de las labores de extinción para avanzar en el conocimiento del fuego y la operatividad de los recursos utilizados. Unos estudios que a su vez se convierten en una valiosa herramienta para la defensa forestal frente a los incendios. Ya un minuto transcurrió desde las 10 de la mañana. Nosotros los estamos informando en vivo, como lo hacemos todos los días a partir de las 9, en este primer resumen de información que les acercamos allí a donde ustedes se encuentran. Con motivo del coronavirus y de la cuarentena obligatoria, nosotros nos quedamos en nuestros hogares y seguimos trabajando para llevarles la información donde ustedes están. En cualquier punto de la República Argentina, que puedan seguir la información que tiene que ver con el sector agroindustrial y por supuesto también con esta coyuntura que estamos viviendo. Pero hoy en particular, desde Chacra Televisión, queremos homenajear, como lo hicimos hace algunos minutos, a quienes han sido los héroes de la guerra por las Islas Malvinas Argentinas. Allí, en un territorio que le pertenece a nuestro país, en su capital, que es Puerto Argentino, en este momento la temperatura asciende a 11 grados. La visibilidad, fíjense ustedes, el detalle llega a los 40 kilómetros. Insistimos, Puerto Argentino, parte del territorio de la República Argentina que oportunamente defendieron jóvenes que fueron a una contienda bélica para recuperar ese suelo. Nuestro homenaje es mostrarles esa tierra y ese suelo que conjugan el color de nuestra bandera, el celeste y blanco, que una vez don Manuel Belgrano utilizó para identificarnos como pabellón nacional. 11 grados 5 exactamente la sensación térmica en ese lugar de la República Argentina, uno de los más australes, porque más al sur ya está la Antártida de la República Argentina. El homenaje al soldado desconocido, a los héroes en Malvinas de Chacra Televisión. Y con estas imágenes nos despedimos recordándoles que a partir de las 18 tendrán ustedes una nueva edición informativa. Como siempre, gracias a todo el equipo técnico que hace posible que de esta manera lleguemos a donde ustedes están. No te olvides, con nosotros, con la plataforma de Medios Chacra, estás bien informado. Vos, quédate en casa.